Le vamos a dar ya la bienvenida al señor Sebastián Esfriso, subsecretario de Cultura de Gran Logia. Muy buenas tardes, Sebastián. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Buenas tardes, Sebastián. Aquí estamos con una nueva operadora, Noelia, así que Noelia también bienvenida a la Masonería en Acción, ¿eh? Un saludo a Noelia. Contanos, Sebastián, hoy vamos a tener un lindo programa, un programa especial, así lo hemos titulado el día de hoy. Hoy tenemos un programa, sí, especial para vos, para mí, pero que para la audiencia, que podamos compartirlo. Vamos a charlar con el doctor Cristian Bota, que si vos te acordás, la audiencia se acuerda, fue el primero que entrevistamos cuando comenzó la pandemia el año pasado. Sí. Y bueno, él nos va a hablar un poquito sobre la situación sanitaria y sobre los cuidados de fin de vida, ¿no? Él integra el Comité Consultivo de Bioética de PILEC, pero bueno, después te voy a dejar a vos que hagas las presentaciones. Y bueno, vamos a charlar también un poquito sobre la relación que tiene la masonería y el simbolismo masónico con la muerte, ¿verdad? Sí. Va a girar un poco en torno a este programa de hoy. Estamos con estas vocecitas, ¿no? Hoy recién me decían, ¿cómo estás? Sí, la verdad que sí. Nos cuesta un poco también sacar la voz, ¿no? En estos momentos hemos tenido una pérdida muy grande, tanto mi querido Mira, Sebastián que inesperada, ¿no, Sebas? sí, a mí, si me lo permitís, Sí, me por parece, supuesto. me parece lindo compartirlo con la audiencia porque hay tantos hermanos y tantas hermanas que nos oyen y con la audiencia que nos sigue, ¿por qué no compartirlo? Tu papá y el mío fallecieron el mismo día hace muy poquitos días, muy poquitos. Y bueno, entre paréntesis, nos disculpamos porque la semana pasada no hubo emisión, Sí, en tal parte cual. porque los dos estábamos Sí, en esta cuestión, ¿verdad? cuidándolos. Eh, cuidándolos, Mm, cuidándolos, esta es la palabra, tal vez, la palabra sí, más linda. Y bueno, esto ocurrió hace muy poco y tal vez esto nos llevó a que el programa de hoy girara en torno a este tema que para los masones es un tema fundamental de reflexión constante y que nos ayuda a encarar una parte fundamental de la vida, ¿no es cierto? sí. Con tranquilidad, con serenidad, con templanza. Entonces la intención de hoy, bueno, por eso la canción que escuchábamos al comienzo, que para mí es tan bella, ¿no? Porque deja un mensaje agridulce si querés, pero en el fondo hermoso, ¿no? De que la vida continúa y la mejor forma de honrar a quienes nos precedieron, a nuestros seres queridos, a nuestros afectos, es seguir viviendo, seguir trabajando, y para usar la palabra más linda que elegiste vos, es seguir cuidando a quienes tenemos alrededor. Por eso yo, bueno, quería saludarte a vos muy, muy calurosamente y agradecerte porque quisieras hacer el programa de hoy y por eso estamos acá. Claro que sí. Sí. Un poco no, Sebas. Siempre hablamos. La vida nos cruzó en algún momento, nos conocimos y como dijiste vos tuvimos algunas diferencias, ¿no? Que la pudimos Sí, dialogar y dialogamos y la verdad que nos dimos cuenta que había más que esa unión, siempre amigos solidarios de la mano, esa hermandad, ¿no? De la que habla. Y qué increíble que hoy la vida nos junte hasta en esta separación, ¿no? De los padres, porque además el mismo día, un día que todos me saludaban por el cumpleaños, que realmente fue terrible, porque además de ser el cumpleaños, era un día de despedida. Todo eso, todos esos encuentros y desencuentros que tuvimos y a la vez vos transitando lo mismo, sin sí, saberlo, ni vos ni yo, porque nos enteramos después, sí, eh, lo transcurrimos como pudimos, ¿no? De esa manera y como decís vos, hoy estamos acá porque fuera de esta pandemia que estamos viviendo, sí, muchos están perdiendo seres queridos, muchísimas personas y estamos dentro de todos estos seres, ¿no? Que así estamos en es. el mundo dando vuelta. Y eso es lo que me parece hermoso, que pese a las muchas diferencias que hemos tenido en el pasado y que seguimos teniendo, de Sí, opinión, de sí, tal perspectiva, cual. ¿por qué no? Hay algo que nos une, que es anterior a eso, y lo otro que es hermoso, dentro de la tristeza, por supuesto que existe, pero hay otra cosa que es hermosa, que es que estamos acá, trabajando, que es la mejor manera, como dice la masonería, de honrar a los que ya no están, ¿no es cierto? Es lo que Exacto. querríamos. Sí, exacto. Exacto. Lo mismo el jueves mi papá me decía, ¿cómo no vas a ir a la radio?
O sea, a vos te encanta la radio, me decía. Yo a esta hora estaba con él tomando la Claro, merienda, obvio, ¿no? claro, Después de claro, comer y claro. él me miró y me dijo, bueno, vas a la radio hoy. Y mi mamá la puso, porque mi mamá nos escucha por el celular, que le mandamos un abrazo gigante Un a saludo mi muy madre. grande, si me permitís. Sí, Un saludo por muy grande. favor, un Robles. Ella nos escucha por su celular, entonces mientras yo tomaba algo con mi papá, un té, ella me ponía la radio. Mi papá decía, cállate porque no la estoy escuchando a ella, estoy escuchando la radio. Porque estábamos, mirá qué gracioso, como pasamos una grabación de los programas anteriores de entrevista, hablaba y Claro. hablaba y hablaba. Entonces me decía, o la bajás a ella o me bajás la radio. Así que bueno, viste, hasta Sí, nos reíamos de eso, 2 horas escuchándonos. y eso es bueno, y por eso mi intención, por lo menos, y creo que estamos de acuerdo los dos, es abordar el tema con profundidad, pero con un mensaje que es un mensaje esperanzador, que es un mensaje positivo y que es un mensaje, como vos bien dijiste, también de acompañamiento a tantos de nuestros amigos, de nuestros oyentes Claro. que están atravesando la misma situación que nos tocó a vos y a mí ahora, ¿no? Transitar. Y bueno, haremos. La verdad, viste que siempre decimos que en el programa le ponemos una palabra, le buscamos la vuelta. Porque nosotros armamos un programa y después viste que siempre se nos desarma. Nos pasa eso. Se nos arma Viste y que se nos siempre desarma. lo corro a Sebastián hasta las 12 del jueves con los programas, con las entrevistas y después hacemos lo que el público también dice y cómo se va presentando, no sé, nos vamos moldando. Así Sin que este es duda. otro programa más para moldarnos nosotros dos. Y como decís vos, Así es. aprovechar también este tema de tocar sobre los seres queridos que vamos a ir perdiendo, porque con esta pandemia se pierden muchas vidas, Así es. y poder transitarla también desde la masonería, esta pérdida. Y explicarla, porque la gente tampoco sabe. ¿Mm? Así es, así es. Y creo yo que si hay algo hermoso, de verdad lo digo, de corazón, si hay algo hermoso que tiene la masonería es que te hace sentir esa presencia, ¿no? De quienes te están acompañando, incluso a la distancia, incluso la presencia de quienes ya no están, Sí, pero en algún momento dejaron alguna huella y entonces es esa sensación de que lo que hacemos en este tránsito por nuestras vidas vale, y lo que decimos vale, y compartirlo con todos los demás tiene un valor. por Hay supuesto. que encarar estos temas también, hace bien. Sí, además tomamos conciencia también con que no estamos preparados, ¿no? Para estas cosas, así tan rápido, de un momento a otro, o me pasó al mío al menos que fue muy rápido, transitarla y acordarnos también que somos parte de ellos y estamos acá y Sin somos duda, un poco esa representación física en la tierra, ¿no? así es. Tanto vos como con tu papá, que hay un montón de cosas, te dicen, qué parecido a tu papá o qué esto a tu papá, ¿no? Y todas esas cosas tan lindas que nos dicen y nos hace de que nos demos cuenta que tenemos que transitar esta vida y que después quedarán nuestros hijos también esto. Es así, es un Bien. reloj, es así. Querido Sebas, ¿qué te parece si le damos la bienvenida, que ya lo tenemos no? en línea, al ¿Cómo doctor no? Cristian Lucero Bota, médico militar, intensivista del Hospital Italiano, del Sanatorio Otamendi, el Hospital de Campo de Mayo? Integra también el Comité Consultivo de Bioética del ILEC. Y hoy vamos a hablar justamente de estos cuidados de fin de vida. Así que queremos darle la bienvenida aquí a la 100.3 Radio X de Pilar, al doctor Cristian Lucero Bota. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. No, a usted por estar, Sebi. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias. Bien, ¿vos, Sebastián? Muy bien, querido. Muchas gracias que estés aquí, muy contento. Doctor, hoy nos tocó un Sí. tema justamente difícil. Es complejo, Complejo, es profundo, sí. es un tema que trasciende, que tiene varias facetas, porque el ser humano es un ser holístico, es un ser con un componente biológico, psicológico, social, y bueno, ¿por qué no también, no, de tipo espiritual? Por ende, si bien el nacimiento tiene la misma trascendencia, la muerte también lo es. Es un proceso que cruza, digamos, la integridad del ser humano. Es interesante ahora entender, digamos, que la medicina, justamente en la línea de defensa que estamos nosotros, en la terapia intensiva, en el área de la infectología, tratamos obviamente bajo todos los medios y puntos de vista rescatar
a los pacientes que sufren, ¿no?, el síndrome respiratorio por COVID en este momento, que es lo que más se habla. Sí. Pero también, bueno, el resto de las patologías que todavía siguen existiendo, ¿no es cierto? Que la verdad que si hay algo que destroza o, digamos, vamos a decir, corrompe, por así decirlo, el espíritu de los pacientes, es aquellas enfermedades crónicas sostenidas en el tiempo, aquellas enfermedades que implican un sufrimiento constante, donde a veces el mismo tratamiento también se vuelve parte de ese sufrimiento. Bueno, los tratamientos oncológicos de larga duración, donde empiezan a verse entonces la necesidad, ya desde hace muchos años, existe, digamos, una especialidad médica que se llama medicina paliativa, digamos que lo que trata de hacer es sostener, digamos, a estos pacientes y acompañar en ese tránsito. Pero muchas veces, a pesar de que está la medicina paliativa y estamos los terapistas intentando, digamos, sacar los pacientes, no nos olvidemos también de que otra función del médico es acompañar en la buena muerte a los pacientes, sí, al ser humano. Y la verdad que es un tema que, bueno, yo creo que viene poco desarrollado en las facultades de medicina y a su vez también en las mismas especialidades médicas. Parece que hablar de la muerte del paciente es algo que queremos evitar, pero también a veces cuando no se puede evitar es obligación del médico acompañar en esto. Y también tenemos a veces la situación del paciente que te dice no quiero vivir más, o si hay alguna forma de alivianarme el dolor o la existencia. Entonces, la verdad que es un complejo, digamos, evento filosófico que trasciende el consultorio, que trasciende la relación médico-paciente, e incluso aparece otro factor que no solamente es relación médico-paciente, sino que es relación médico-paciente-familia, ¿no es cierto? Y en ese contexto, bueno, existen, actualmente nosotros, el protocolo COVID es un protocolo, yo siempre digo que es un protocolo cruel. Yo no sé si se acuerdan, al principio de la pandemia, no solamente en este país, sino en otros países, los pacientes que ya, digamos, no tenían ningún tipo de solución mediante la ciencia médica, morían y fallecían, digamos, en las terapias intensivas o, digamos, en las salas de aislamiento COVID, solos. Sí. Una muerte, la verdad, en absoluta soledad, muchas veces sedados. Obviamente siempre en terapia intensiva se prioriza el confort mediante la sedación y, digamos, el aporte, obviamente, de oxígeno a los pacientes no se le quita, que eso también la verdad que es un fantasma que a veces aparece donde la familia, cuando uno habla con la familia y le dice que ya, digamos, existen pocas posibilidades de salida y que hay que prepararse y empezamos a acompañar a la familia en ese proceso, la familia tiene miedo de que uno suspenda las terapéuticas y en realidad, digamos, hay una ley, que es la ley de muerte digna, que quizás habría que modificar algunos puntos para darle más herramientas a los médicos en esa articulación, pero también todo esto se define en función, muchas veces lo define el médico y la familia, ¿no es cierto? Y no lo define el paciente, porque quizás su condición neurológica, digamos, psiquiátrica en ese estado no puede decidir. Pero lo que estamos buscando, un grupo de médicos y bueno, diferentes profesionales y ciudadanos de diferentes áreas, es también empezar a rediscutir un poco, aprovechando, bueno, esta tremenda situación pandémica mundial, pero también reconsiderando varios planteos que anterior a la pandemia ya se manifestaban, es, digamos, la decisión y la capacidad y el derecho de decidir sobre el cuerpo de cada persona, de cada uno en sí, ¿no es cierto? A definir, bueno, en caso de que me pase esto,
a mí no me gustaría seguir con un tratamiento, y bueno, y aparece el término eutanasia, ¿no? O sea, un término que parece que asusta, sin embargo, yo creo que es un término muy noble, una palabra muy honesta, muy sincera, porque habla de un deseo, de una necesidad que tiene una persona por sobre su propio cuerpo, en definir cómo desea morir y en qué circunstancias existe, digamos, esa situación, ¿no? Y bueno, cuando justamente es un tema que creo que las familias, por lo menos en mi experiencia, en lo que yo veo en la terapia, se habla muy poco, porque cuando uno plantea a la familia los cuidados de fin de vida, ese confort, esa sedación, ese aporte de oxígeno, las familias a veces empiezan a tener confrontaciones y divisiones. Y bueno, uno como médico en realidad tiene que ser muy cuidadoso en el mensaje, tierno quizás, también un poco cariñoso, para no generar esos términos, o sino acompañar a las diferentes voces familiares a llegar a un consenso, a una decisión, a la aceptación de la realidad, digamos. Entonces yo creo que son nuevos términos, nuevos desafíos, que justamente con este episodio pandémico me parece que se han desnudado de una forma increíble, y yo creo que tenemos que empezar a pensar en no prohibirle quizás a la persona, a los familiares para despedirse, quizás con medidas de protección. Hay algunos lugares, claro, lugares que no dejan entrar Tal a la cual. familia. No, porque el área te dicen que como es COVID no podés entrar. Sin embargo, si vos, incluso no tenemos un estudio, fíjese que hay pocos grupos de investigación que estudian el contagio en el contexto de fin de vida. Claro. Parece que la palabra fin de vida parece que asusta y es como que no se quiere tocar. Me parece que hay una representación alrededor de eso que incluso nos trasciende a los mismos médicos, y que yo creo que si yo digo la palabra eutanasia en un grupo de 10 médicos, es probable que la mitad diga yo no estoy de acuerdo y la otra mitad diga yo sí estoy de acuerdo. Y me parece que quizás hay un componente de desinformación del término, incluso, bueno, tal es así que en Argentina no tenemos todavía proyectos vigentes, digamos, que circulen, por lo menos, digamos, que se conozcan o que se esté trabajando actualmente en ambas cámaras, ¿no? Diputados, senadores, organismos consultivos. Y bueno, me parece que es un término que uno tiene que empezar digamos, a no solamente dejarlo como una decisión, como un decreto, ¿no? Como una política sanitaria, digamos, sino como ya con una perspectiva de derecho de todos, desde la familia, desde los pacientes, digamos, y como una práctica médica que se tiene que recuperar. Claro que sí. Tenemos, la verdad, doctor, que es verdad, pasó un año de esta pandemia, porque ya hace un año que en la Argentina también y a nivel mundial se vive, y es verdad, fuera de estos protocolos que tenemos, bueno, yo siempre digo que, y no pasa por política, sino que somos muy precarios siempre. Increíblemente nos pasan las cosas, sabemos lo que debemos hacer y no podemos hacerlo, o porque no hay una ley, o porque no se charla, o porque no se vota, cuando cada profesional, como en su caso, tiene muy claro lo que hay que hacer, pero muy claro, porque es el que está, como yo digo, en el frente, el que está viviendo el momento con el paciente, que es mi familiar, en un caso así, es el que mejor me puede decir qué es lo que debo y tengo que hacer. Exactamente. Muchas veces estos problemas, ¿no? Estas confrontaciones, familia-médicos, familia-familia, o médicos-médicos también, Sí, suceden también, sí. porque los informes por ahí a veces no son claros. Y yo creo que, bueno, nosotros como nueva generación, o todas las generaciones médicas, el informe médico es un tema también a mejorar la calidad de los informes, y también obviamente a no ocultar la información, porque en la medida que se oculta o se omite, o para no hacer daño, o para que a veces se genera mayor daño. Claro. Porque no solamente el paciente
se va a morir, porque uno ya sabe que se va a morir, sino que después queda en la familia una división totalmente innecesaria a punto a partida de eso. Entonces, la verdad que yo creo que acompañar tanto al paciente como, digamos, a la familia en esto es una función en este momento fundamental, clara, digamos, es parte del horizonte. Es parte del horizonte sacar al paciente del ventilador, extubarlo, que reincorpore su vida en cuanto se pueda, pero también en caso de que no se pueda, Claro. es parte de la función del médico acompañarlo en la muerte, en la buena muerte, digamos. Y vivir ese proceso con la familia, porque no deja de ser un proceso vital y por ende significar en nosotros una crisis vital, como tantas tenemos, digamos, en nuestra vida cotidiana, digamos, en nuestra línea histórica personal. La verdad que sí, la verdad que sí. Hoy la tarea que tienen los intensivistas, los terapistas es terrible. Es cuando, bueno, mi mamá ha trabajado mucho tiempo en clínicas y yo también la he acompañado y veíamos eso justamente en terapia. Y veíamos toda esa recuperación que hacían los médicos a diario, ¿no? Anotando al paciente y sacarlo a la sala y hoy cómo debe costarle, porque si ese médico que nosotros veíamos que lo sacaba y era todo unirse a su casa y tranquilo, ustedes hoy en realidad están luchando contra este virus que parece que todavía no lo conocemos y lo desconocemos en realidad, y sacan a esos pacientes que saben que por ahí no tienen posibilidades. O sea, cuando le ingresan, hoy tienen un aspecto distinto, ¿no? Yo creo que sí, hemos aprendido mucho, la verdad que hemos aprendido un montón a lo largo de lo que fuera pandemia, porque Sí. bueno, no vamos a repetir todas las cosas que fueron cambiando. Claro. Pero fuimos cambiando nosotros y fueron cambiando los protocolos, pero es cierto que tenemos una gran limitante que es el sistema sanitario, Sí. y la capacidad de ofrecer la demanda que se está dando. Actualmente, bueno, hay pacientes que están girando horas en ambulancia hasta encontrar un hospital, pero bueno, también existe, en el caso de los cuidados de fin de vida, la posibilidad de que el paciente tenga en su domicilio este derecho de poder externarlo y si uno tuviese la capacidad de generar una internación domiciliaria con todo lo que necesita el paciente, que no solamente el paciente esté rodeado en su familia, sino que también esté en su casa. Hay muchas familias que plantean esta situación, pero bueno, no tenemos respuesta desde el punto de vista de la obra social, digamos, o digamos de los servicios sanitarios. La internación domiciliaria, digamos, está como por momentos resguardada para determinados pacientes y bueno, esto tampoco se percibe como una situación clínica más. Claro. Y parece como si el paciente que muere fuera del hospital, parece que es un paciente que no recibió atención adecuada, sin embargo, en otros lugares, en otras, digamos, regiones del mundo, el paciente está en su casa, se despide de su familia y muchas veces cuando está lúcido, ¿no? Cuando presenta esto. Y bueno, Claro, quizás sí. en el contexto de una pandemia donde tenés riesgo de contagio y demás, digamos, mientras tengas el EPP adecuado, como nosotros tenemos, fíjese, nosotros, está bien, a esta altura muchos de nosotros, terapistas, infectólogos, digamos, hemos adquirido el virus, bueno, nos han vacunado y demás. Claro, sí, por supuesto, pero bueno, también. Exacto. Son pero pacientes bueno, y médicos. son pacientes y médicos, tal cual, Sí, ¿viste? sí. Y ciudadanos también, porque Sí. para ser paciente En y mi para casa ser médico hay que ser Mire, ciudadano. en mi casa pasó lo mismo. Mi esposo es médico, no tuvimos COVID en febrero. Sí. Después le llegó que le tocaba la vacuna, que no le había tocado, y dije, no, tenés que esperar un mes, porque vio que hay que esperar un mes para vacunarse también después del COVID. Se volvió a dar la vacuna y cayó en cama una semana, así que por eso le digo, médico, paciente, quedó más Claro. paciente que médico, pobre. Claro, exacto. Porque por eso le digo, hay que estar en ese lugar, es muy difícil. Sí. Y volver otra vez al ambiente, ¿no? Porque después se recuperó y volvió. ¿No? Y tenés que volver, Claro. Sí, te dan el alta epidemiológica el lunes, el martes estás de guardia. Claro, tiene que volver, claro. Tenés que volver, exacto. Pero bueno, digo que
si bien existe la posibilidad, pero nosotros nuestra posibilidad es por una cuestión de exposición. Si todos los días vemos pacientes COVID, por más que tengas EPP, a lo largo de un año, es muy difícil que no te hayas contagiado, claro, o sí, haber sí, sido sí. contacto estrecho de algún compañero, Sí, digamos. haber estado aislado. Sebastián quiere preguntar algo. Sebas. Sí, a ver, perdón, me puse a hablar. No, Doc, por favor, No, por no, favor. no tanto preguntar, sino Dime. aportar un par de cosas, porque como estamos con el tiempo muy justito, yo se lo había Ay, avisado a sí, Cristian. Sebas, tengo muchas preguntas que vamos a tener que hacer el próximo programa con el doctor, ¿eh? Sí, cómo Te no. aviso. Le aviso Cristian, porque primero, sí, la gente también pregunta, claro. Cristian, primero, nada, quería agradecerte el trabajo gigantesco que haces y sobre todo el coraje de plantear con palabras claras ciertos temas que trascienden el ámbito científico y que son ya de carácter más bien cultural o filosófico, ¿no? Vos usaste una palabra muy bella que es la palabra ternura, refiriéndose al médico en el momento de tener que enfrentar también el médico como persona humana ese tránsito frente a una familia, ¿no? Hay algo que dijiste que a mí me tocó muchísimo, que es la aceptación de la realidad. Llega un punto en que aceptar la realidad tal como es el verdadero humanismo, ¿no? Totalmente. Y a veces cuesta, le cuesta a la familia, le cuesta a los médicos, le cuesta al sistema legal, por eso yo saludo el trabajo del Comité de Bioética del ILEC y realmente hago votos para que podamos trabajar en una ley que aborde estos temas, pero quería compartir con ustedes que lo que vos mencionaste, Cristian, fue exactamente lo que me pasó a mí, ¿no? Mi papá estaba en internación domiciliaria hacía muchos años, y por estos grises y por estos tabúes de la ley, cuando él contrae COVID, que nosotros, bueno, ya sabíamos que no había esperanza, estábamos en una encrucijada. La encrucijada era que por un lado se fuera internado y terminara sus días en soledad, tal vez en una terapia intensiva, con suerte, tal vez dando vueltas en una ambulancia, porque como muy bien dice Cristian, el sistema sanitario está muy complicado. Sí, tal cual. Esa era una posibilidad. Y la otra posibilidad era que, estando en su casa, como nosotros queríamos, por ignorancia o por falta de acompañamiento profesional, él pudiera sufrir algún tipo de dolor, algún tipo de malestar, en el caso del COVID en especial algún tipo de asfixia, por ejemplo, que es una cosa muy traumática. Felizmente, la naturaleza se hizo cargo de la cosa y papá pudo terminar sus días como era su deseo en su casa y acompañado de sus seres queridos. Pero la situación fue realmente muy traumática para nosotros, no tanto por la muerte, que digo la verdad, la esperábamos, ustedes me entienden, sino por esta sensación de soledad y de desamparo legal, te diría, o social, que uno siente cuando tenés a un ser querido en tu casa y te desvivís cuidándolo y sin embargo está como el estigma, ¿no?, de que hasta último momento no hay una intervención médica en un establecimiento sanitario, es un descuido. Así que te quería agradecer mucho, Cristian, que lo trajeras a colación, porque me parece algo muy importante y que confirmo que me tocó pasar por eso hace muy poquito, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, Sebastián. La verdad que en estos momentos, bueno, yo lamento tu pérdida, lamento ambas pérdidas, que estuve escuchando el programa un poquito. Y mi papá no fue un COVID, le cuento. Yo viví la otra situación que no lo querían internar. Me pasó la de que si mi esposo no hubiese sido médico, la verdad, no hubiese tenido una cama. Bueno, la verdad que fue muy triste. Exacto, eso también es una realidad donde generalmente, digamos, a veces los pacientes encuentran cama a punto de partida de otra cadena, ¿no es cierto? De otros contactos, de otras situaciones que trascienden, digamos, el sistema. Pero eso ya te habla de que el sistema está en crisis y que no tiene la capacidad para dar demanda a todas las situaciones. Claro que sí. Y fíjese que incluso, en el caso de como le pasó a la familia de Sebastián, ellos teniendo la capacidad de tenerlo en su domicilio, con
con todos los cuidados. Claro. Necesitó, Sí, incluso hasta el último momento, Exacto. no estar seguro si iba a poder quedarse en ese domicilio. Por la presión del sistema, por la capacidad, digamos, a ver qué médico puede venir, que se entiende. Y mismo bueno, por la preparación que tienen ustedes, que no la tenemos nosotros, ¿no? Exacto. Yo creo que hay algo que tenemos que analizar, que es el concepto de salud, ¿no es cierto?, en la vida, en el inicio de vida y también en el fin de vida, el concepto de salud integral, ¿no?, biopsicosocial y espiritual, pero también entender que esto está trascendido por políticas, derechos e instituciones. Claro que sí. Y en la medida que nosotros los médicos, junto con el resto de la población, tal cual, estemos en una comunicación fraterna, unida, digamos, integrada, realista, ¿no? Realista de la situación, me parece que vamos a poder trabajar en algo, en la articulación de ese derecho también, la verdad, ¿no? que que colaboremos me parece que todos, es interesante. sobre todo los ciudadanos en esto también, que nos portemos bien. He escuchado cada cosa que dicen de los médicos. Por favor, tomen conciencia del momento que estamos viviendo y no se pueden poner en los zapatos de los médicos, eso es una realidad. Y si no, los invito, y para ir cortando, doctor, yo tuve que estar todo un sábado en una guardia del hospital, a mí me tocó justamente en Capital. Ay, Dios, me olvidé el nombre del hospital ya de esto. Era el Muñiz, el que está también con todo COVID, es todo COVID. Bueno, no importa. Y estamos todos los hospitales. Sí, ya está todo colapsado igual. No importa, bueno, me tocó un hospital en Capital que tuve que esperar durante todo un tiempo en la guardia también para ver si estaba la cama y todo esto. Y yo dije, ojalá la gente, el ciudadano común que pasa por la vereda enfrente, pase por acá y se quede, aunque sea 20 minutos, para ver cómo corren. Es terrible, es terrible. Yo lloraba por lo que veía de afuera, no por lo que pasaba adentro, por cómo corrían, por cómo se vestían en las ambulancias, por cómo se ponían la ropa, se sacaban la ropa, bolsa de consorcio para tirar la ropa que vino con el COVID, la que no vino. Totalmente. Ver pasar las camillas, ¿no? Con el que fallecía y gritaba en una cama libre, y eso lo viví como película de terror, porque fue de terror, porque uno tenía un ser adentro, un ser querido, y yo veía cómo corrían, por Dios. Ayudados por toda la gente que por ahí había gente que no era, se notaba del hospital que los ayudaba. Pero la verdad que es un trabajo enorme. Que te ayuda, tenemos mucha gente que te ayuda. Yo le pido al ciudadano, ya que está usted en línea también, que los acompañe en esto, que colaboremos, porque a veces está, como me pasó, un ser querido adentro, y obviamente que pretendemos que se lo atienda ya, que tenga el oxígeno, que en este momento también nos están... Tengo miles de preguntas, mire, del oxígeno, todas. Doctor, dice, ¿qué está pasando con el oxígeno? Vio que es el tema del día, ¿no? Desde ayer también. Sí. Pero tranquilizarse, ¿no, doctor? Que hacen todo, que está todo para poder auxiliarlos. Sí, absolutamente, sí. Yo creo que grandes problemas de la Argentina con respecto a la salud pasan por los niveles de gestión sanitaria también. Pero para poder gestionar algo y generar una política que dé, digamos, que dé respuesta a la demanda, tenemos que tener filosóficamente las consideraciones bien claras con respecto a la salud. Exacto. Si filosóficamente no podemos pensar la vida, la enfermedad, la salud y la muerte, y vamos a tener problemas a nivel de la gestión también. Sí, no solamente es contar pesos y monedas para poder comprar un aparato o, digamos, aumentar la capacidad de cama, sino también es una noción filosófica que hay que tener en cuenta. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo realmente por su tiempo, porque además sabemos lo ocupado que está. Si bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Sebastián. También quería saludarte, agradecerte de vuelta el coraje de plantear estos temas, invitarte y en cierto modo comprometerte a que los sigamos trabajando. Por favor. Y una nota más, agradecerte también, o sea, no solo al doctor, al ciudadano, sino también a la persona, porque para que la audiencia lo sepa, y vos también, Rosana. Sí, por eso digo que son ciudadanos, claro. El doctor está comunicado desde el hospital en su momento de pausa y ahora sigue y vuelve al trabajo de la primera línea. Así que un agradecimiento enorme, Cristian, y un abrazo muy fuerte. Bueno, un abrazo a ustedes y bueno, que terminen buena tarde. Muchísimas gracias, doctor, ha sido un placer, gracias.
Quiero contarles entonces que vamos a escuchar un audio del señor Eduardo Gramaglia, presidente de la Comisión de Simbolismo de la Subsecretaría de Cultura de la Gran Logia. Así que vamos al audio y muy buenas tardes, bienvenido Eduardo Gramaglia. Hola a todos. Bueno, es un gusto participar, aunque más no sea, muy indirectamente a través de unas pocas palabras. Bueno, realmente que no pueden hacer justicia a un tema tan grande, ¿no? Que tema la muerte. Y no resulta menos particular observar la carga y peso simbólico que contiene. Inclusive desde afuera la iconografía con la que se la representa, por ejemplo la masonería, a un observador externo puede resultar algo intimidante, pero no podemos dejar de observar que verdaderamente es un símbolo importante dentro de toda la tradición masónica. Inclusive el famoso proverbio "la muerte es la gran niveladora" hasta hace referencia a otro símbolo importante dentro de la tradición masónica. Más allá de la obvia asociación con la muerte mítica del gran constructor de templos, la muerte como pasaje de un estado a otro, ese gran rito de pasaje, ha sido parte de la mayoría de las sociedades, tradiciones iniciáticas. Y qué mejor representación del abandono de un mundo o nivel y el ingreso a otro. Implica esa, diría, desnudez necesaria para abordar otra etapa, cualquiera sea. Sin embargo, otro aspecto siempre ha preocupado, en mi opinión, más que la misma muerte, y es el grado de sufrimiento y deterioro que puede conllevar en nuestro cuerpo y psiquis. Interesante es también comprobar que no es un problema moderno, como muchas veces se piensa. Es un problema que ocupó muchas mentes antiguas. Cuesta a veces pensar que la mayoría de los filósofos de la antigüedad la hayan mirado con soslayo a la posibilidad de anular el sufrimiento innecesario, a la vez denominando a ese acto consciente la buena muerte, euthanatos, eutanasia, hoy. El tan antiguo y moderno problema de el miedo a los dioses, ¿no? Que algunos han desafiado, como cuando el tragediógrafo Esquilo en Prometeo encadenado hace decir a Eos: es mejor morir de una vez por todas antes de arrastrar la angustia por el resto de los días. Es claro que para este enorme tema son insuficientes unas pocas ideas, pero entonces, ¿por qué no abrir el diálogo, abrirse al diálogo fraterno y abierto sobre estos problemas de cara al futuro? Les dejo un muy afectuoso saludo. Quiero agradecerle a Eduardo por esas palabras tan profundas, tan sentidas. Y por mi parte, quería compartir 2 o 3 breves reflexiones con la audiencia. Nosotros tenemos lo que se llaman tenidas blancas. Las tenidas son las reuniones que hacemos los masones, ¿no? Y las llamamos blancas cuando además están abiertas al público, o sea, podemos compartir un ritual con todo el público. Y hay una que tal vez es la más preciosa, la más querida, la que más nos toca, que es la tenida fúnebre, ¿no? La que se hace al fin de cada año, en la que simbólicamente despedimos a los hermanos, a las hermanas que nos han dejado durante ese año. Y esa tenida está cargada de símbolos que son muy esperanzadores y que tienen mucho de un texto que es una carta de Mozart, que escribió en su momento también refiriéndose a la muerte. Pero hay una cosa que quería contarle a la gente que no la ha visto, vos la conocés muy bien sin duda, sí. Que es que la tenida comienza con el templo a oscuras, en una situación fúnebre, digamos, y a medida que va avanzando, de a poco se va iluminando, y hay un momento en que se encienden las luces. Y si vos me permitís, quería leer un breve párrafo de lo que en ese momento se dice. Sí, por favor, Sebas. Que más o menos así termina, ¿no? Dice:
La muerte puede separarnos físicamente, pero jamás destruirá los vínculos nacidos al calor de una verdadera amistad. Que se enciendan las luces para iluminar el templo y ahuyentar las tinieblas que nos han rodeado hasta ahora. En ese momento se prenden las luces, ¿no? Y allí oímos esto. Ante este misterio insondable de la muerte y de la vida, de la desaparición y de la reproducción indefinida de los seres, debemos inclinar nuestra frente. Al lado de una tumba que nos arrebató nuestros afectos, se encuentra siempre una cuna que reclama nuestro amor y exige nuestros más exquisitos cuidados. Y acá de vuelta esa hermosa palabra, cuidado, y este mensaje es tan esperanzador. Y por último quería referir a algo que vos sabés que para mí es muy caro, que es la Divina Comedia, ¿no? Dante Alighieri. En el canto quinto, cuando Dante ya está en el infierno, se encuentran con dos amantes, Paolo y Francesca, que fueron condenados por la eternidad a rodar sus almas, una especie de vórtice, juntos. Y Francesca le cuenta a Dante qué era lo que pasó, por qué fueron condenados. Y Dante se emociona tanto que cae desmayado, ¿no? Sí, y la Divina Comedia dice allí una frase muy hermosa, dice, e cadi come corpo morto cade, y caí como cae un cuerpo muerto. Es interesante porque hay estudios que dicen que esta es la primera descripción, ya hablando desde el punto de vista médico, ¿no?, de un síncope emocional. Y fíjate vos el enorme simbolismo que hay ahí, ¿verdad? Dante, escuchando una historia de amor, se desvanece casi como una muerte. Y creo que ahí hay un mensaje profundo de simbolismo que tanto tiene que ver con la masonería, ¿no? La muerte, como bien decía Eduardo, como un rito de pasaje, la muerte que supone una resurrección de otra manera, ¿verdad? La masonería tiene mucho de eso, la masonería nos invita a eso, y en definitiva todos nosotros estamos acostumbrados, o ojalá lo estemos, a pequeñas muertes que significan dejar atrás episodios o etapas o tránsitos de nuestra vida para un nuevo comienzo, ¿verdad? Y como termina la tenida fúnebre, dice así, en recuerdo de nuestros seres queridos, los invitamos a perseverar en los trabajos, porque claro, eso será la mejor forma de honrar su memoria. Entonces hoy, por mi parte, agradecerte a vos enormemente porque perseveramos en el trabajo, sí, saludar que podamos igualmente hablar, gracias querida, saludar que podamos hablar de estos temas, abordarlos desde una perspectiva masónica y por mi parte hacer votos para que el buen vivir, el buen morir, la eutanasia, en los términos en los que los definía Eduardo hace un momentito, puedan estar en la agenda pública y ojalá la audiencia se haya sentido hoy acompañada y haya sentido que este programa tuvo un sentido. Te agradezco muchísimo, muchísimo. No miremos de soslayo, como decía Eduardo, la buena muerte, no miremos de soslayo la buena vida. Y sigamos caminando, claro. Exacto, que sí. Y estemos abiertos sí. al diálogo. Bueno, Sebas, esperamos un gran programa, a pedido del oyente y de todos. Gracias a todos los queridos hermanos y oyentes que están ahí haciendo el aguante como siempre todos los jueves aquí en la Masonería en Acción. Gracias, Sebastián, también, por el apoyo. A vos, un abrazo enorme. Querido. Un gigante, un fuerte abrazo. Gracias a todos, Noelia, en los controles, muchísimas gracias. Será hasta el próximo jueves de 14 a 16 con la Masonería en Acción. Gracias.